Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de las 3 semanas, que es un periodo desde el 17 de Tammuz, que este año comenzó el 6 de julio, y tiene su culminación en el jueves 27 de julio, que es el día de Tisha B'Av, el ayuno del 9 de Av. ¿En qué consiste estas 3 semanas y por qué es un periodo de luto estas 3 semanas? Se dice que de la misma manera que en el mes de Tishri, el primer mes del año, desde Rosh Hashanah hasta el último día de Sukkot, hay 3 semanas, y son las 3 semanas de máxima espiritualidad, de máxima luz espiritual del año. Dice, estas 3 semanas son la contraparte y son semanas con tendencia a la negatividad. Y esa negatividad va creciendo según nos vamos aproximando al día 9 de Av, que es el día de máxima negatividad del año. Vemos algo significativo, que en las 3 semanas del mes de Tishri, Yom Kippurim es el día más elevado, es el día con mayor fuerza espiritual del año, y en esas 3 semanas, desde el 17 de Tammuz, desde el 6 de julio al 27 de julio, la cumbre está en Tisha B'Av, que es el día más negativo del año. Y la pregunta, ¿cómo vivimos estas 3 semanas? Hay leyes que van rigiendo estas 3 semanas, este periodo. Por ejemplo, la ley judía nos dice que durante estas 3 semanas no podemos hacer celebraciones de, por ejemplo, bodas o celebraciones de bodas, o no podemos hacer fiestas, ni podemos tampoco escuchar música instrumental, ni podemos decir la bendición Sheheyano, es decir, que donde agradecemos a Dios por haber llegado a este tiempo. Pero este duelo tiene una segunda parte que comienza el 1 de Av, el 19 de julio, y ya marca un segundo periodo de los 9 días, donde ahí la persona tiene que abstenerse de comprar ropa nueva, tiene que abstenerse de pintar su casa, reformar su casa, comprar muebles, comprar joyas, firmar un contrato de un piso, un contrato de un trabajo, en la medida que le sea posible. Incluso dice la ley judía que si una persona se tiene que operar y puede demorar la operación, mejor demorarla después de estos 9 días, no hacerlo los 9 días. Y luego tenemos la semana que cae el 9 de Av, que este año es desde el domingo 23 hasta el jueves 27 de julio, que ya es un periodo donde no se lava ropa, donde la persona no se corta el pelo, no se afeita. Los sefaradim, los ashkenazim, son más estrictos y durante las 3 semanas no se cortan el pelo ni se afeita, y no se baña uno baño de placer durante la semana que cae Tisha B'Av. Y tenemos que entender por qué todas estas leyes. Estas leyes vienen a manifestar un duelo. ¿Y qué quiere decir un duelo? Un duelo es la pérdida de algo importante, de algo de valor para la persona. Cuando un ser querido fallece, la persona está en duelo porque ha perdido algo muy valioso para él. Y por tanto este duelo de 3 semanas, ¿por qué viene? Porque el pueblo de Israel perdió algo muy muy importante, no solamente para él, sino para toda la humanidad, que fue el templo. Pero no, cuando hablamos del templo, no hablamos del edificio del templo, sino hablamos de la presencia divina que estaba en el templo. Por esta presencia divina que estaba en el templo y se proyectaba a toda la humanidad. Y se dice que esta presencia divina, en el momento que se destruyó el templo, se alejó de él. Y el 9 de Av del año 586 ante la Era Común se destruyó el primer templo. El imperio babilónico destruyó el primer templo, y en el año 70 después de la Era Común, el imperio romano también en el mismo día, el 9 de Av, destruyó el segundo templo. Ahora, ¿por qué empezamos 3 semanas atrás? Porque el 17 de Tammuz marca la grieta que los romanos generaron en la muralla de Jerusalén. En esa época, toda la protección de una ciudad era su muralla, no había aviación. Y por tanto, en el momento que se lograba romper la muralla o hacer una grieta en la muralla
o hacer una fisura en la muralla, ya eso permitía al ejército enemigo entrar y conquistar. Y por eso ocurrió el 17 de Tamuz. Curiosamente, el 17 de Tamuz, Moshe Rabenu rompió las primeras tablas cuando vio al pueblo que estaba sirviendo al becerro de oro. Y por tanto, no es casual que en el 17 de Tamuz se rompen unas piedras y el 17 de Tamuz, en la época del segundo templo, se rompen otras piedras. También el 9 de Ab tiene una connotación histórica, porque el 9 de Ab fue cuando el pueblo de Israel se dejó llevar por el consejo de los 10 exploradores que hablaron mal de la tierra de Israel, y eso provocó que tuvieran que permanecer 39 años más en el desierto y que toda esa generación que había sido censada como ejército muriera durante esos 39 años. Y por tanto, vemos que ya estos días ya marcaron días trágicos en la historia que se vuelven a repetir. Ahora, la pregunta es, cuando una persona se enluta por algo que ocurrió hace 2000 años, ¿cuál es el sentido? Pues el sentido es que, dijeron nuestros sabios, que cada generación que el templo no se ha construido es como si se hubiera destruido. Quiere decir que si el templo no se ha construido en nuestra generación, es porque no hemos tenido el mérito para que se construya. Ahora, ¿quién lo tiene que construir? Lo tiene que construir el Mesías. Y por tanto, si el Mesías no ha venido y no se ha construido, es porque no hemos tenido el mérito para ello. Y por eso, cada periodo de estas 3 semanas, en cada año, nos tiene que dar una reflexión. Y decir, ¿qué hemos cambiado nosotros con respecto al año pasado para que el templo pueda volver a estar o vuelva a construirse y que el Mesías venga, que el Mesías lidere Tikkun Olam, libere esa reparación del mundo, donde, como dice el profeta Isaías, el lobo vivirá con el cordero, o las armas se convertirán en instrumentos de arado. Quiere decir que lo que nosotros tenemos que analizar en este periodo de duelo es un luto interno, no solamente un luto nacional, sino también un luto interno, y decir, si el Mesías no ha venido es porque nosotros tenemos la responsabilidad de traerlo, y por tanto tenemos que hacer un autoexamen, un análisis interno, una reflexión interna, de decir, qué tendríamos que cambiar en nuestra conducta para que el Mesías venga y el templo se reconstruya. Ahora, ¿por qué es tan importante la reconstrucción del templo y por qué es tan importante la venida del Mesías? Porque la venida del Mesías es la reparación del mundo, es reparar la transgresión de Adán y Jabá, es volver al estado de espiritualidad del principio de la creación, que era el ideal, era el plan original del Creador, y por tanto, una vez que eso se perdió, nosotros tenemos la responsabilidad de traerlo. Y de ahí que cada uno tiene que hacer una reflexión, es decir, me interesa que el templo, me importa que el templo esté o no esté, me importa que la presencia divina esté o no esté. Y por eso el Talmud de Shabbat dice que hay varias preguntas que la persona le va a preguntar el día del juicio final, y una de ellas es si pica la Yeshua, si esperaste la redención, si esperaste el Mesías. Y por eso también Maimónides, en los 13 principios de fe, nos dice que la persona diariamente tiene que pensar en la venida del Mesías y decir, incluso que se demore, lo esperaré. ¿Por qué? Porque esperar el Mesías es vivir desde la esperanza que el mundo va a su reparación y no va a su destrucción, sino a su reparación. Y esa reparación es poder vivir en un mundo donde reine la paz, la armonía, la justicia, la verdad, la espiritualidad, y donde, como dice el profeta Isaías, se llenará la tierra del conocimiento de Dios. Quiere decir que va a haber una energía espiritual tan intensa que la persona despertará a la espiritualidad. Esa energía espiritual va a ayudar a activar esa espiritualidad que está dentro de cada uno de nosotros, pero que muchas veces la tenemos dormida y por tanto la tenemos que despertar. De ahí que
estos 9 días donde el luto ya se intensifica, pues nos tienen que ayudar a esa reflexión, y el ayuno del 9 días nos tiene que ayudar a esa introspección, a ese arrepentimiento y a devolvernos la esperanza de decir, si yo quiero, la cosa puede cambiar. Es mi decisión si el mundo va a cambiar o no va a cambiar. No depende de Dios, depende de nosotros. Por tanto, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ser los reconstructores del templo para que la presencia divina baje. De la misma forma que el pueblo de Israel tuvo que construir el tabernáculo para que la presencia divina bajara, nosotros tenemos que reconstruir el templo para que la presencia divina baje. Y de ahí que la pregunta es cómo podemos convertirnos en los reconstructores del templo para que esa presencia divina baje. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestra página, invitamos a suscribirse. Y si quieren participar en nuestros cursos y talleres gratuitos, pueden apuntar el email que aparecerá a continuación. Muchas gracias.